Guarino Acho. No está Guarino. Guarino Acho. Marcas. Profesor. Sí. Manuel Quispe. Manuel Quispe. Sí, profesor, presente. ¿Qué pasó? Antes te llamé, no estabas, Manuel. ¿Qué pasó? Ah, profesor, no, mi PC estaba en mantenimiento. ¿Tú qué? Mi computadora estaba en mantenimiento, digo. Guamán Santos. Guamán. Presente, profesor. ¿Qué pasó, Guamán? ¿Por qué recién? Ah, sí, ingresé un poco tarde, disculpe, profe. Guamán Carrasco. Guamán Carrasco. Guamán Carrasco. Creo que alguien contestó por Guamán Carrasco. Guamán Carrasco. Bueno, parece que esta vez sí no vino Guamán Carrasco. Ya, entonces... Guamán Carrasco sí ha faltado definitivamente. Ya. Bien, voy a hacer la presentación de nuevo. Deseo saber si se ve, por favor. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Ya, correcto. ¿Se ve mejor? Quiero saber si se ve mejor, por favor. Profesor, ahora dejado de compartir. No, profe, no se ve. Ah, no se ve, ve. No sé qué pasó. Un momento, no sé qué pasó. Ahora. ¿Ahora se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, correcto, correcto. Bien. Les decía yo de que, ¿por qué es importante las ciencias sociales en lo que es la política económica? Hay un economista, se llama Carlos Parodi, en una oportunidad le escribió algo relacionado a este tema y cogí esta información porque me interesó sobremanera las tipologías. Y él habla pues que desde las ciencias sociales aplicado a la economía, a las políticas públicas, etcétera, entre lo que son sociales tenemos al sector salud, educación, vivienda. En las económicas tenemos las fiscales, dirigidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las monetarias o cambiarias por el Banco Central de Reserva del Perú. Y luego tenemos otras de gestión, es la planificación del gasto y la gestión financiera, el servicio servir, en este caso servir y relaciones laborales, el presupuesto y recaudación, organización y métodos, y auditoría y evaluación. Según él, debe ser la tipología de las ciencias sociales aplicada a las políticas económicas para poder entender mejor y separar por tipologías todo este tema de las políticas públicas que estamos conversando, que está relacionado con las políticas económicas. En este sentido, Carlos Parodi 13 habla pues de que las políticas sociales sirven para aquellas destinadas principalmente a aliviar la pobreza o necesidades básicas de los ciudadanos, mientras que las políticas económicas cuando se refiere al manejo de la hacienda pública y las finanzas del Estado. Barcelay y otros autores de gestión pública dicen que las políticas de gestión pública, para referirse a aquellos procesos decisionales orientados a resolver los problemas de organización y operación del aparato burocrático, es decir, el aparato estatal,
en varios países. Esto ha tomado la forma de la nueva gestión pública. Sí, existe una nueva gestión pública, así se denomina. Y en otros, como los de América Latina y el Caribe, recibe el nombre de reforma del Estado o modernización del Estado. El día de ayer les presenté una figura donde en la parte superior decía modernización del Estado. Nosotros aplicamos eso acá en el Perú, por si acaso. Y existen dispositivos legales al respecto. Si para efectos metodológicos resulta conveniente una clasificación de este tipo, en la realidad práctica no todas las políticas son identificables con una sola categoría. Por ejemplo, las políticas mineras o las políticas de infraestructura son más difíciles de identificar en una categoría única, probablemente debido a su transversalidad. En un intento por encontrar una clasificación que sea útil para los politólogos y para quienes están involucrados en la toma de decisiones, revisando las normas, planes y directivas de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, se puede clasificar en tipología de políticas públicas a partir del marco normativo nacional. Esto es aplicado acá en el Perú. Para su proyección temporal tenemos políticas de Estado y políticas de gobierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Repito, una es política de Estado y otra cosa es política de gobierno. Por su nivel de coordinación, hay políticas sectoriales, hay políticas multisectoriales y hay políticas transsectoriales. Por el nivel de gobierno, tenemos políticas nacionales, políticas regionales y políticas locales. Eso lo conocemos todos porque en el presupuesto general de la República así está denominada. Entonces, esto nos da una idea más o menos, las tipologías de las políticas públicas para entender mejor todo este marco de las políticas económicas que estamos hablando. Como ustedes ven, es complejo entender al Estado peruano. Es bastante complejo, por eso hay que leer. Y hay especialistas en cada una de estas materias. Hay especialistas en gestión pública, hay especialistas en abastecimiento, hay especialistas en Invierte P, hay especialistas en presupuesto, hay especialistas en tesorería, etcétera, 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 que eso lo vamos a ver en una clase posterior para entender cómo funciona el aparato de Estado y cómo la política económica tiene que ver con todo esto. Cuando yo digo política de Estado, son aquellas que guiarán la labor del Estado más allá del gobierno de turno, por eso se llama política de Estado. Por ejemplo, una política de Estado es el acuerdo nacional, es una política de Estado, por si acaso. Acuerdo nacional, no se olviden. El acuerdo nacional tiene que ver con las políticas de Estado. Repito, son aquellas que guiarán la labor del Estado más allá del gobierno de turno. Es decir, son decisiones que trascienden varios gobiernos, como ha sido el caso en el Perú, de las políticas de comercio exterior presentes en diversos gobiernos como la de Fujimori, Toledo, García y todos los gobiernos hasta la fecha. Políticas de gobierno, en cambio, son aquellos que obedecen a un plan de gobierno y a la ideología del partido de gobierno. Por eso, política de gobierno. El día de ayer les mostré que cada gobierno que ingresa tiene la obligación de presentarse 30 días después que tome el mando ante el Congreso de la República para que salga la política de gobierno. Esa política es de ese gobierno nada más. Entonces, repito, las políticas de gobierno, en cambio, son aquellas que obedecen a un plan de gobierno y a la ideología del partido de gobierno y por tanto suelen estar circunscritas al periodo de mandato nada más. Por ejemplo, para un gobierno, el aumento de la recaudación puede convertirse en una política pública, mientras que para otro esta debe ser controlada o reducida. Ello dependerá del tipo de gobierno que llegue al poder. ¿Ven? Cada gobierno tiene sus propias políticas de gobierno. ¿De qué tratan las políticas sectoriales? Son las que se atribuyen específicamente a una cartera, afectan a su ámbito particular. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la llamada Ley Lope, a veces lo encontramos Ley Lope, es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Establece que son el conjunto de políticas nacionales que afectan una actividad económica y social específica, sea pública o privada, y se aprueban por decreto supremo. Esas son las políticas sectoriales. Cada ministerio
tiene sus políticas sectoriales, por si acaso. Las políticas multisectoriales son aquellas que son influidas por varios sectores, varios ministerios, cada uno en su ámbito de aplicación. Por ejemplo, la seguridad nacional está confiada al sector defensa, mientras que las políticas de seguridad en el transporte interprovincial están coordinadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes. Es para tener una idea de los tipos de políticas que uno tiene que entender, y cada una de ellas son totalmente diferentes. Las políticas transsectoriales, cuando se encuentran transversalmente en los diferentes sectores del gobierno, como el caso de la política ambiental o de la política de equidad de género, esas son transsectoriales. Políticas nacionales son las que tienen eficacia a nivel nacional, como las políticas de defensa e interior. El artículo 4 de la ley Lope las define como aquellas que los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de la actividad pública y privada. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Se aprueban por decreto supremo. También existen las políticas regionales que se aplican a las diversas regiones. Y muchas veces hay políticas de la minería artesanal, por ejemplo. Las políticas locales son las que corresponden a los municipios distritales, como el caso de las políticas de gestión de residuos sólidos. Ahí tienen ustedes esos ejemplos. Hay otro autor llamado Kirchen. Kirchen habla y menciona lo siguiente. En su libro Políticas Económicas Contemporáneas, Kirchen presenta estos objetivos de corto y de largo plazo. Él dice, ¿cuáles son los objetivos de coyuntura? Él dice el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora de la balanza de pagos. Para él ese es de coyuntura de corto plazo. ¿Qué cosa es política económica de largo plazo o estructural? En el aspecto primario, él dice la expansión de la producción, mejora en la asignación de los factores de producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora en la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridad a determinadas regiones o industrias. Los secundarios, mejora en las normas de consumo privado, seguridad y abastecimiento, mejora en el tamaño de la estructura de la población y reducción de la jornada laboral. ¿Ve? Eso es lo que dice Kirchen. Y en algunos países se da eso de la reducción de la jornada laboral. En otros países, cuando se trata de mejora de las normas de consumo privado. En Estados Unidos, el presidente Trump ha mencionado y ha sacado un dispositivo legal en que ha dicho que toda la comida chatarra tiene que desaparecer de los Estados Unidos. Miren, yo lo estoy hablando en términos, mis términos, pero allá todas las industrias que tengan comida para niños no deben ser comidas saludables, no estos problemas que tienen en Estados Unidos de la gordura de las personas. Entonces, eso está creando todo un problema también en la ciudadanía de Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino de otros países. Pero acabo de leer un documento que ha salido recientemente, hace 2 días, y se está viendo este tema de lo que es la mejora de las normas de consumo para los niños, especialmente que no coman comida chatarra, sino una alimentación saludable. ¿Cómo se elabora la política económica? Terminamos esta parte y luego vamos a ingresar ya a ver cuál es el rol del Estado peruano. ¿Qué dice Lindblom cuando habla del proceso de elaboración de las políticas públicas en un libro que sacó en 1991? Él dice, vamos a estudiar la elaboración de las políticas públicas como un proceso muy complejo, sin principio ni fin, y cuyos límites permanecen muy inciertos. De alguna manera, una red compleja de fuerzas
produce conjuntamente un efecto llamado políticas públicas. ¿Qué dice el canciller o ministro de Finanzas del Reino Unido? Se llama Healey. Él fue ministro en el Reino Unido entre 1974 y 1979. Me gustó este tema y ahora les voy a presentar quién es él. En términos generales, el manejo de la economía se parece más a cuidar un jardín que a operar con un ordenador. Miren lo que dice, en términos generales, el manejo de la economía se parece más a cuidar un jardín. Ya saben lo que es un jardín y cómo hay que cuidar ese jardín para que se vea bonito, excelente, con mucho cuidado desde las raíces, con el abono, con el riego, etcétera, etcétera. Que a operar con un ordenador. Operar un ordenador es fácil, ¿no? Pero cuidar un jardín es más complejo. Bueno, él habla de eso, de la economía. Y vamos a conocer a este famoso Hitler. Ya un momento. Déjenme que deje de presentar. Y quiero presentarles a este famoso señor. No sé qué hice. A ver. Me dicen si se ve, chicos. Sí se ve, profesor. Ya, correcto. Ya está. Dice, Healey se refiere a Denis Healey, destacado político laborista británico, fue ministro de Hacienda del Reino Unido en 1974 a 1979, un periodo marcado por graves dificultades económicas, como, permítame un ratito, dice, como la negociación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, conocido por sus pobladas cejas, un ingenio agudo y su fuerte personalidad. También fue secretario de Estado de Defensa durante los años 1964 a 1970, vicepresidente del Partido Laborista. Datos claves: nombre completo, Denis Winston Healey, Barón Healey. Partido Laborista, ministro de Hacienda, desde marzo de 1974 hasta mayo de 1979, bajo los primeros ministros Harold Wilson y James Callaghan. Un momentito. Principales desafíos. Gestionó la crisis económica mundial, la alta inflación y una crisis de balanza de pagos, consiguiendo, entre otras cosas, un préstamo del Fondo Monetario Internacional en 1976. Secretario de Defensa, líder adjunto del Partido Laborista entre 1980 y 1983. Legado: una figura respetada, conocida por su intelecto, sus decisiones difíciles y su personalidad pública memorable, a pesar de vivir tiempos económicos difíciles. ¿Por qué creen que les he presentado a estos chicos? Quiero que me respondan ustedes. ¿Por qué creen ustedes que he presentado a este primer ministro de Hacienda del Reino Unido? ¿Por qué creen ustedes? A ver, Luis Fernando Silva, ¿qué me dices? Un ratito, Astrid, a Fernando Silva me interesa que conteste. Ya. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Ya, su pregunta fue ¿por qué básicamente usted nos está presentando a este personaje? ¿Por qué creen? Pues pienso que lo está usando como un ejemplo en la realidad, ¿no? Lo que ha pasado anteriormente y cómo podemos nosotros ver la aplicación que él tomó. Aparte, dado que fue un hecho real que pasó hace años, si sabemos cómo lo manejó, tal vez podamos tener algunas mejoras desde nuestro punto de vista. Correcto. Muy bien, Fernando. Muy bien. Claro, eso es la idea del liderazgo y de los... Él es un economista, por si acaso.
Él es un economista. Dennis Winston Healy, Barón Healy, bueno, ese es se le dice barón, se dice sir y cosas, ese era su parte de la nobleza, si quiere. Lo que interesa es que él gestionó la crisis económica mundial, la alta inflación y una crisis de balance de pagos, consiguiendo, entre otros, un préstamo del Fondo Monetario en el año de 1976. Yo les muestro esto con la finalidad que ustedes entiendan de que se requieren líderes, personas conocedoras para que puedan administrar crisis y puedan salir de esas crisis. Ese es un ejemplo que les estoy presentando. Por eso es que tomé en consideración a este personaje con la finalidad y sus palabras cuando él dice que la economía es como cuidar un jardín. Cuidar un jardín no es fácil, por si acaso. Si usted quiere tener un jardín bonito, que tenga flores, que sobresalgan, etc., ese es como un país. Ese es un ejemplo que él puso, ¿no? Es más complejo, dice, cuidar un jardín que un ordenador. El ordenador machucas un botón y ya está, ¿no? Pero un jardín hay que tener mucho cuidado. O algunos de ustedes posiblemente cuando comienzan a arreglar sus maceteros con sus plantas en casa. No es fácil eso. Hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia. Hay que tener ciertas herramientas, ciertos instrumentos para mover la tierra, para abonar, en qué momento se tiene que regar. Es decir, cada uno tiene sus momentos. Y por eso es que lo tomé a este ministro de Hacienda como un ejemplo, porque me gustó su frase de cómo relaciona la economía con como que uno administra un jardín conforme lo acabamos de presentar. Solamente eso, chicos. Y te agradezco, Luis Fernando, sí, lo entendiste perfectamente. Esa era la idea. Continuamos. Correcto. Sí, pues como acá dice, ¿no? En términos generales, el manejo de la economía se parece más a cuidar un jardín que a operar con un ordenador. Sí, así es. Así es de complicado y de difícil. Entonces, podemos decir que la política económica supone la actuación de los poderes públicos tanto a través de su intervención directa como mediante su influencia sobre la actividad del sector privado en la economía. En definitiva, implica que desde el Estado se adopten medidas y se plantee su ejecución, por lo que tendrán que fijarse prioridades entre las diferentes alternativas existentes, constituyéndose un decisor político. El decisor político se le denomina policy maker, clave, dado que se presenta la persistente necesidad de elegir entre opciones diferentes y por lo general contrapuestas. Sí, el mundo real es más complejo de lo que uno se imagina. Como ya lo he mencionado anteriormente, es bonito cuando uno dicta una clase, pero esa es la teoría nada más. La práctica es lo otro, lo que Healy nos ha mostrado, ¿no? Anteriormente. Bien, lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar de presentar esto para luego tocar el tema relacionado al Estado. Dejen que busque mi separata.
A ver dónde dejé este documento. Ya está. Mm. Pasó igual lo de ayer, que ahora no quiere subirse. Qué raro. A ver de nuevo. Qué raro, ¿por qué no quiere salir? Ayer pasó lo mismo, chico, no sé por qué no quiere A ver, acá dice compartir, no es la. A ver cómo es esto. ¿Cómo es esto? Mm, bueno, un gato, no. Pasando. A ver, vamos a ver si así puedo. No sé, está pasando igual que ayer, que no quiere subir la presentación. A ver qué debo hacer acá. Ya, lo que voy a hacer es sacar esto. Bien. Ujú. Qué raro. Qué raro, no quiere presentar.
Se ha puesto rebelde la... Pero voy a ver la otra presentación, a ver. Ven, la otra presentación sale, no sé por qué. La otra presentación sale, pero lo otro no sé por qué no quiere salir. Un momento, chicos, ya déjenme ver qué es lo que está pasando. No, no debe ser esto. Yo tengo acá el material, está ahí, ya está. Ve, se va. Qué raro. Voy a dejar de guardar. Voy a poner el otro. Cierro esto. A ver qué pasa. Cierro esto. A ver ahora. No quiere salir. Qué raro. No quiere salir la presentación, o sea que se debe, chicos. A ver, vamos a ver si ahí sale. Se esconde. Y ahí está. Lo que pasa. No, no está saliendo, ¿no? Chicos, ¿está saliendo la presentación? No, profesor. No, profesor. Ya. Sí, no sé qué es lo que está pasando. Se ha puesto rebelde. No quiere que le sale cuál es el rol del Estado. ¿Ve? Qué raro. No, nada, no sale. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Acá está el material. Mm. No entiendo qué es lo que pasa. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve, por favor, chicos? No, profesor. Todavía no. No, profesor. Ya. Wow. Es lo que pasa. A ver, si lo tengo. Está abierto esto, está bien. Qué raro. Qué raro. A ver, vamos a ver, lo tengo así. Selecciono una. Bueno.
Se ha puesto rebelde. A ver qué debo hacer acá. Ya, pantalla completa. Tampoco. Ya acá está. Qué raro. Bueno, voy a tener que ver qué hago un ratito, chicos. Tampoco, no quiere. Tampoco quiere salir la otra presentación. A ver. Qué raro. Un error estoy cometiendo acá. Ahí está. Qué raro. No, no quiere tampoco. A ver ahí. Y ahora sí. No sé qué hice. Ya, ahora sí, chicos. No sé qué hice, pero ya salió. ¿Se ve ahora? Sí, profesor. Sí, profesor. Sheila, ¿lo puedes leer lo que dice arriba, por favor, Sheila? ¿Cuál es el rol del Estado? Correcto. Bien. Yo no me quiero atribuir que he escrito este documento, pero debajo acá aparece material de trabajo proporcionado por Juan León Mendoza, es docente de la UNAL y actual docente de la San Marcos. Él escribió en una revista de economía de la Universidad de San Marcos y nos encontramos porque yo también estaba estudiando el doctorado en San Marcos. Conversamos y vi un documento muy valioso y lo que estaba escrito lo he transformado en un PPT, en un PDF lo he transformado. Veamos qué nos sale de este, cuál es el rol del Estado, gracias al profesor Juan León, economista también él. Entonces empezamos indicando, ¿cuál es el rol del Estado? Muy fácil formularla, pero muy difícil responderla. ¿Ven? Ahí empieza todo esto. Muy fácil formularla, pero muy difícil responderla. En estos tiempos de globalización o desglobalización económica, política y social, se están generando modificaciones en las estructuras y las relaciones socioeconómicas, y en este contexto se está reformulando y redefiniendo el rol del Estado. Sí, el Estado es cambiante, por si acaso. Cada vez se va modernizando, es lo que hemos visto en una clase anterior. En términos generales, el Estado debe ser un ente planificador, estratega, promotor, intervencionista, liberal, regulador. ¿Cuántos términos podemos utilizar, no? Para poder entender lo que debe ser el Estado. En términos funcionales y operacionales, el Estado debe encargarse de brindar solo los llamados servicios públicos básicos. También debe encargarse de la producción de bienes y servicios que puede efectuar el sector privado. Es mucho más complicado definir y cumplir el rol del Estado en un país de altos niveles de pobreza y bajos niveles de ingreso como es el nuestro, porque la mayor parte de la población tiende a exigir que el Estado haga de todo. Muchas veces se olvida que los recursos financieros y tecnológicos son muy limitados. En este marco,
pueden plantearse 3 preguntas básicas cuyas respuestas pueden permitir vislumbrar la especificación del rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son sus limitaciones? Con la primera pregunta, se trata de identificar las funciones que le incumbe efectuar al Estado de manera tal que contribuya a elevar el máximo nivel de bienestar del país. Una vez identificado el rol del Estado, se debe también tratar de especificar los métodos y mecanismos que se puede emplear en la acción estatal, y ello está relacionado con la segunda interrogante del cómo debe ser el Estado. Finalmente, el Estado, como cualquier ente, está sujeto a un conjunto de restricciones. En la medida en que se supere tales restricciones, puede tender a cumplir su rol de una manera satisfactoria. No olvidarnos de estas 3 preguntas. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Esto es clave, por si acaso, para entender política económica. En la discusión sobre el rol del Estado, se incurre usualmente en el error de efectuar solamente el análisis normativo, es decir, la economía normativa, porque se tiende a pensar en el cómo debe ser el Estado. Ello no es serio si primero no se efectúa un análisis positivo en el sentido de cómo es el Estado. Acuérdense usted que la economía positiva dice cómo es, la economía normativa cómo debe ser. El cómo debe ser nos lleva a la política económica, y cómo es el Estado nos lleva a la economía positiva. El análisis económico, el diagnóstico, la economía descriptiva, todas esas cosas. El procedimiento científico del análisis económico consiste primero en entender y comprender la realidad de cómo es. Luego, sobre ella se puede plantear cómo debe ser. Y es correcto este planteamiento. Este artículo es extenso y por eso es que se hace un análisis positivo del rol del Estado, y trataremos de responder solo a la primera de las 3 preguntas planteadas. El análisis será fundamentalmente teórico y de reflexión, y se apoyará de alguna manera en el instrumental de la teoría económica de la que se dispone. La discusión sobre el rol del Estado en estos tiempos está en pleno proceso y evolución. Nada está dicho de una manera definitiva. Por ello, comenzamos el análisis efectuando una breve deducción teórica acerca de la necesaria presencia del Estado. Fundamentos de la existencia del sistema de Estado. Habría que empezar el análisis definiendo al Estado, para luego fundamentar positivamente su origen y finalmente especificar sus funciones. El Estado es un sistema de subordinación que organiza a todos los individuos de un área geográfica dada, dentro de la cual posee un monopolio efectivo de la fuerza física. Eso lo dice Kirchleifer en su libro de microeconomía. Kirchleifer es conocido. Dentro del área geográfica dada existen interacciones de carácter económico y político. La interacción económica se da básicamente a través del mercado, en tanto que la interacción en el plano político se da a través del gobierno. La interacción en el mercado es generalmente voluntaria, en tanto en lo político es de subordinación. Entonces, en el terreno político se tiene a gobernantes y gobernados y existe un sistema de gobierno. Eso debe quedar claro. En el terreno político se tiene a gobernantes y gobernados y existe un sistema de gobierno. Acuérdense que yo le dije que el Estado tiene 3 características: territorio, población y sistema político. O sistema de gobierno, dicen algunos también. ¿Por qué los individuos aceptan un sistema de subordinación o tipo de gobierno? ¿Y cuál es el rol del gobierno? Es la pregunta que nos hacemos.
La presencia del gobierno implica costos y beneficios. Y si los individuos lo aceptan, es porque el beneficio es mayor que el costo. Seguramente esto les hace recordar el curso de microeconomía o de economía del bienestar, o depende de qué curso trataron esto de costos y beneficios. La interacción humana, tanto en el terreno político y económico, tiene un carácter social. El ser humano, por su naturaleza y el desarrollo alcanzado por nuestra sociedad, es esencialmente un ser social. Es decir, está dentro de un proceso de convivencia social. Sin embargo, como sostuvo Carlos Marx, la relación económica es el núcleo de la sociedad. El aspecto social y político es condicionado por el mundo económico. Detrás de la relación política y social está el interés económico de los individuos, y eso es natural. Es decir, el hombre económico es el que orienta su accionar. Todos tenemos ese homus economicus, todos. La racionalidad económica está por encima de la racionalidad política y social. Prima lo económico ante lo político y lo social. Es natural en el ser humano. Los individuos, cuando interactúan con otros, dada su racionalidad económica, tratan de alcanzar el máximo nivel de bienestar individual a través de mayores niveles de bienestar económico. Y eso es lo que todos perseguimos siempre. En la medida en que el accionar del individuo está determinado por su objetivo económico, existe la posibilidad de que él mismo entre en conflicto con los otros individuos. Tal hecho requiere un sistema de ordenación no solo económico, sino también político. Tiene que haber necesariamente un ente, es decir, el gobierno, con la suficiente autoridad para fijar las reglas institucionales bajo las cuales deben interactuar los individuos. Como ustedes ven, sí, ¿cómo es que al conjunto de la población, cómo es que tenemos que actuar dentro de un territorio, dentro de un estado? Entonces existen reglas institucionales, pero ¿quién dicta esas reglas institucionales? No solamente el que está gobernando, sino también el poder legislativo. Si hay que sancionar, tenemos el poder judicial. Y si hay que elegir, quien organiza las elecciones es el poder electoral, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIER. ¿Ven? Ahí tienen ustedes esos entes que están bajo la batuta de un gobierno y existen las reglas institucionales para que funcione. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una racionalidad económica y cada uno de nosotros tratamos de alcanzar ese máximo nivel de bienestar individual y siempre a través de mayores niveles de bienestar económico, y eso es lógico en todo ser humano. Los desacuerdos y conflictos tienden a surgir no solo en el proceso de la interacción misma, sino también en la distribución de los recursos que genera o dispone la sociedad. Probablemente dentro de una familia o dentro de una institución o dentro de un pequeño grupo de individuos, los desacuerdos pueden ser resueltos de una manera relativamente fácil y mediante la negociación directa. Pero en el caso en que esté involucrada gran cantidad de individuos, ello es imposible. Y es así, ¿no? Eso es así. No es suficiente que el gobierno sea fuerte y que fije las reglas institucionales, sino que tiene que velar también por el cumplimiento de las mismas. Tiene que fiscalizar a los individuos y sancionar a estos si las incumplen. En un ambiente de seguridad, estabilidad, reglas claras y justicia, los individuos tenderán a actuar de una manera mucho más eficiente y limpia. Es decir, habrá juego limpio. El mismo gobierno gozará de credibilidad
y respeto correspondiente por parte de los gobernados. Caso contrario, si no hay credibilidad, no hay respeto al gobierno, el país es un caos. Sin embargo, el gobierno, en cumplimiento de sus funciones, un conjunto de recursos humanos y materiales, los mismos que implican gastos y que tienen que ser financiados de alguna manera, el financiamiento tiene que estar necesariamente a cargo de los individuos donde está operando el Estado. Y este básicamente estará en la forma de impuesto. El impuesto que amortiza el individuo, el impuesto que pagamos cada uno de nosotros, representa el precio que tenemos que pagar por consumir los servicios estatales o por beneficiarse de los servicios públicos. Por ejemplo, la Universidad Agraria La Molina es un servicio público, es gratuito, pero está prestando un servicio. ¿Por qué? Porque sus padres, el resto del país, paga impuestos. Ese es el precio que nosotros pagamos por consumir esos servicios. Ustedes están consumiendo esos servicios. Son servicios del Estado, servicios estatales. Y ustedes se benefician de esos servicios. Claro, si esos servicios son de calidad, a buena hora. Y si son de mala calidad, ese es un problema, ¿correcto? Eso es un problema. Dentro de un sistema de Estado, los individuos no solo se subordinan al sistema de gobierno existente, sino que también tienen que financiar sus gastos de operación. Si existe justicia y tranquilidad política y social, se asume que el beneficio o bienestar que reciben los gobernados, es decir, nosotros, es mayor que el costo impositivo en que incurren, es decir, el beneficio es mayor que el costo. O sea, los beneficios que nosotros recibimos es mayor que el costo. El costo sería pues los impuestos que pagamos, ¿correcto? Como ustedes ven, es para leer y releer este documento que les voy a poner en el Moodle. Para el día de mañana ya lo van a tener, chicos. Todos los documentos que les he presentado lo van a tener. Si los individuos tratan de maximizar su bienestar y tratan de lograrlo con la existencia necesaria de un sistema de gobierno cuyo funcionamiento es financiado por ellos, entonces tales individuos tienen todo el derecho de exigir a ese gobierno que contribuya con su proceso de maximización de bienestar. ¿Cómo exigimos a un gobierno? Cuando hay nuevas elecciones, nosotros sabemos por quién votar y por quién no votar. Pero tenemos nosotros que aprender a saber distinguir quién nos está mintiendo, quién nos dice la verdad, pero al final, pues, ya no confiamos en los políticos, ¿no? Lamentablemente. Bien, acá nos vamos a quedar, chicos, y la pregunta es, ¿cómo la sociedad logra maximizar bienestar? Me hacen recordar, Ivana, el día de mañana, por favor, para empezar desde acá y con otros puntos también para... Ojo, el día de mañana, voy a dejar de presentar. Bien, el día de mañana va a haber un control de lectura, chicos, de las pequeñas cosas que hemos tratado en estas 6 horas, ya en estas 6 horas. El control de lectura será en las primeras horas, de 6 a 6 y media, media hora, 15 minutos nomás. Es un control de lectura bastante simple, por si acaso. Por eso es que el material ahora mismo lo voy a cargar para que ustedes tengan ese material. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, yo tengo una consulta. Dime, por favor, dime. Con respecto a las 2 tareas que están en el Moodle, ¿se respeta la fecha que está indicada? Espérate, no me he puesto nada todavía yo. Ah, es que ahí me figura para el 22 de
No, 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 no. No, olvídense, todavía no he puesto nada yo. Ese es el curso que dicté en otra oportunidad. Ah, ok, gracias. Ya, no, olvídense, porque yo recién voy a poner todas las cosas que, de acuerdo a un sílabo que también les voy a presentar para que ustedes lo vean. El curso va a ser más o menos conforme le estoy mencionando y luego les voy a dejar unos trabajos para que ustedes, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los objetivos de política económica. Todavía ni siquiera les he mencionado. El día de mañana voy a hablar de esos temas ya. ¿Cuáles son los objetivos de política económica? Y sobre esos objetivos vamos a hacer trabajos. Trabajos bastante rápidos, aplicativos, en la que ustedes tienen que investigar y eso va a ser materia pues de evaluaciones constantes. ¿Ya? Está muy bien que hayas preguntado eso, Angie. Sí, yo te agradezco que hayas preguntado porque está muy bien. Pero hoy día voy a empezar a poner los materiales y tenemos como 8 preguntas que ustedes tienen que responder, que tampoco se presenta ahora, sino eso se va a presentar el domingo, hasta el domingo para yo revisarlo el lunes, martes y miércoles. Pero los trabajos son así, ¿ya? Donde ustedes tienen que investigar a profundidad. No me vayan a poner pequeñas cosas o un concepto y ahí no. Ustedes tienen que investigar un poco, a profundidad un poco más cada cosa. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Ivana, un favor. Ivana. Sí, profesor, buenas noches. Hay un caso de 2 chicos, que ahorita ha estado presente felizmente, es un chico que está en España, porque es ¿cómo le llaman esos viajes que hacen ustedes cuando tienen buena nota? Intercambio, profesor. ¿Ah? ¿Intercambio? Pero sí. Hay un caso de un intercambio y hay otro caso que está en Estados Unidos, que es el chico es Orna. Ah, sí. Ya, entonces, Ivana, si te voy a agradecer si tú le envías la información. Yo le estoy enviando información porque él está en Estados Unidos, Orna, y pero para todos, yo por ejemplo a él le voy a tomar también su control de lectura porque ya nos hemos puesto de acuerdo, pero no quiero que él tenga problemas tampoco. ¿Estamos? Lo más Sí, importante, está bien, profesor. Ya, lo más importante que ustedes me entiendan, por favor, de que es un curso de 5 semanas y los voy a tener apretados en todo, como 6, ¿ya? Bien. Ok, profesor. De igual manera, yo ya avisé en el grupo de que mañana hay control de lectura. Correcto, gracias, Ivana, te agradezco. Sí, muy amable, gracias. Ok, profesor. Bien, chicos, nos vemos entonces mañana siendo las 21 horas.